Qué bueno tenerlos con nosotros. Espero que tengas a la mano tu Biblia, un bolígrafo y libreta. El Espíritu Santo nos va a hablar de manera personal y es bueno entonces poder tomar esos apuntes. Hoy continuamos entonces con nuestra serie de mensajes basada en el libro de los Hechos, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Hemos visto cómo la iglesia fue fundamentada, nació en Jerusalén con judíos convertidos, se amplió a Judea, luego a Samaria y luego salió hacia los gentiles por medio de la predicación del apóstol Pedro al centurión Cornelio. El mensaje pasado vimos cómo la iglesia de manera oficial ha establecido misioneros para enviarlos más allá de la tierra prometida, es decir, hasta lo último de la tierra. Allí fueron enviados entonces ¿quiénes? El apóstol Pablo, Bernabé y los acompañó el joven Juan Marcos. El predicador nos enseñaba que los embajadores de Cristo no hacen acepción de personas para presentar el evangelio de salvación. Son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, confiados en que el Señor Jesús los va a llevar a donde Él quiere que vaya. Ellos van a ir a cualquier lugar de la tierra obedeciendo el llamado de Dios. Así que en medio de todo esto debemos estar preparados para predicar para aquellas personas que el Señor tiene preparadas, que ha trabajado en sus corazones. Vimos en el mensaje pasado que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a autoridades. También vamos a tener nosotros la oportunidad de hacerlo, si Dios así lo quiere, y a una serie de personas, y debemos hacerlo con gozo y de pronto en medio de dificultades. La predicación del evangelio muchas veces va a ser desafiante para cada uno de nosotros. Así que bueno, recordemos, nuestro Señor Jesucristo le dio el mandato a la iglesia, a nosotros, de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Podemos decir, como veíamos en el mensaje pasado, que hay misiones locales y hay misiones transculturales. Sea lo uno o sea la otra, somos llamados a estar preparados permanentemente en la predicación del evangelio. La predicación inició en Pentecostés, lo vimos allí en capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente, pero luego se fue expandiendo. Ese fue el poder que se nos dio a través del Espíritu Santo. Desde Pentecostés hasta el día de hoy, la misión no se ha detenido. La misión es permanente. Pero vimos con el mensaje pasado que la iglesia en Antioquía abrió una nueva modalidad para ir a predicar el evangelio, que fue utilizar misioneros, en este caso Pablo y Bernabé. Como quien dice, se establecieron oficialmente misioneros para ir más allá a otras culturas, lo que nosotros llamamos misioneros transculturales. Como les decía, pues esto es una dinámica espiritual que a lo largo de los siglos no se ha detenido. Así que, en vista de eso, tenemos un principio para el día de hoy. Vamos a leerlo. Como hijos de Dios, debemos llevar el mensaje de salvación en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Vamos a repetirlo. Como hijos de Dios, debemos llevar el mensaje de salvación en todo momento, en todo lugar y a toda persona. La misión, por supuesto, no se trata de nosotros, se trata de la obra de Dios. Nos movemos guiados por el Espíritu Santo. Dios tiene maneras especiales de llamarnos, en tiempos específicos para llamarnos, en lugares específicos donde estemos. Eso solo lo sabe Él. Lo que nosotros debemos tener es el corazón dispuesto para atender ese llamado. Si hemos creído a nuestro Salvador, a Jesús crucificado en la cruz y después resucitado, iremos por obediencia y por amor a un mundo perdido que necesita salvación, al igual que nosotros lo necesitamos en algún momento. Gracias a Dios por su obra. Hoy, el título que tengo para ustedes con este mensaje es La misión es permanente. O si lo podemos decir de otra manera, la misión
no se detiene. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por esta narración de los libros de los Hechos, por el escritor, por Lucas, que lo hizo tan magistralmente para que pudiéramos entender todos los principios aquí contenidos. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que hoy hables a nuestro corazón, que podamos estar concentrados, que podamos tener un mensaje especial, personal, cada uno de nosotros, que podamos aplicar en nuestra vida para crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Padre, tú has hablado durante todos estos mensajes, Señor, sobre la misión, sobre la predicación del Evangelio, Señor. Ayúdanos, quítanos todo temor de nuestro corazón. Danos de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Si no lo estamos haciendo, Señor, exhórtanos, guíanos. Habla a nuestro corazón, Señor, que podamos ser obedientes al mandato que tú nos has dado, Padre bendito. Quita todo tropiezo el día de hoy, Señor, que pueda funcionar bien la tecnología. Quita toda distracción de parte del maligno, Señor. Bendice a cada persona que nos está viendo. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, y bendice cada uno de nuestros ministerios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, algo que debemos recordar es que nosotros, en el momento que recibimos a Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo a cada creyente le va a dar dones espirituales. Los dones son diferentes a los talentos, porque los dones espirituales tienen que ver con lo que hacemos para Dios. Los talentos son características que tenemos que también las puede utilizar el mundo. Así que los dones espirituales sirven para el ministerio personal que tiene cada uno de nosotros. Hoy estaremos entonces avanzando hacia el capítulo 14, de los versículos 1 al 28. Los iremos viendo poco a poco y deseo, en compañía de ustedes, resaltar 3 puntos importantes que creo podemos encontrar allí. En la misión predicamos a los que dicen conocer a Dios. Una segunda parte es, en la misión predicamos a los que no conocen a Dios. Y un tercer y último punto es, en la misión edificamos a la iglesia. Para poder ubicarnos entonces mejor, como decía, en el mensaje pasado vimos cómo Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros. Ellos están en la región geográfica de Galacia. Esto está en la parte nororiental del mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como Turquía. Allí, toda esta área muy conocida, podemos entender mucho más el mensaje si leemos la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo precisamente a todas esas iglesias que estaban ubicadas allí en Galacia, en una tierra donde predominaba completamente el paganismo. Entonces, Pablo y Bernabé, en medio de su trabajo ministerial, son enviados a las misiones. Y podemos ver, por la lectura de los Hechos, que ellos fueron siervos competentes para ir al ministerio que Dios los llamó. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Recordemos que ellos estaban como líderes en la iglesia de Antioquía y estando en oración y en ayuno fueron escogidos por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Bernabé salen a estas ciudades básicamente de gentiles. Aunque había judíos, la predominancia era ¿qué? Un pueblo gentil lleno de paganismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es, en la misión predicamos a los que dicen conocer a Dios. Con seguridad, nosotros conocemos y hemos escuchado familiares, amigos o aún personas cercanas a nosotros que dicen conocer a Dios y hasta dicen que tienen una relación con Jesús, pero con el tiempo nos damos cuenta que eso no es así porque no se ajustan a la palabra de Dios. La palabra para ellos no es la autoridad final y básicamente nos damos cuenta que lo que están viviendo es una religiosidad en sus vidas. Entonces, lo primero que podemos ver, vamos a ir entonces a la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1 que dice así. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Lo primero que podemos destacar aquí es que necesitamos aclarar la verdad. Pablo y Bernabé fueron directo a la sinagoga.
Pablo quería salvar a los judíos primeramente. Y también era comprensible que fueran primero a la sinagoga, porque si iban primero a los gentiles, pues después en la sinagoga no los iban a dejar entrar porque por la ley estarían contaminados. Lo cierto es que Pablo está enfocado ahora en predicar el evangelio a unos y otros. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo fue primero a los de su familia, a los de su casa, a las sinagogas donde se estudiaba la ley. Y básicamente lo que hizo Pablo fue lo mismo que hizo el Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas 24:27. Mateo, Marcos, Lucas 24:27. Dice la palabra del Señor así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Pues Pablo, el Señor Jesús, allí la narración es cuando se encuentra con unos discípulos que van caminos a Emaús. El Señor Jesús les habla empezando desde Moisés. Lo que hacía Pablo en las sinagogas era utilizar la misma ley para que los judíos pudieran aclarar la verdad de por qué Jesús era el Mesías esperado. Entonces, más adelante nos podemos dar cuenta en toda la lectura de los libros de los Hechos que eso es lo que está haciendo Pablo en todas las sinagogas. A partir de las Escrituras, predicaba a Cristo resucitado. Vamos a continuar, vamos a leer entonces el versículo 2 y vamos a ir el 5 y el 6. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el 5 y el 6, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Otra cosa que podemos aprender aquí es que los que no creen, los que viven esta religiosidad, se van a oponer. A lo largo de los Hechos, entonces, aprendemos este principio. Donde hay predicación del Evangelio de Salvación, siempre habrá oposición de parte de Satanás, por supuesto, utilizando a las personas. Aprendimos también en un mensaje pasado que como líderes, como hijos de Dios, somos y debemos ser influyentes. ¿Y eso por qué? Porque en la oposición también son influyentes. Mencionábamos que aún hoy en día los que se oponen al Evangelio se están uniendo, como se unieron allá en el libro de los Hechos, la religión con las autoridades civiles y con las autoridades políticas para cercenar la palabra de Dios, para querer quitar la palabra de Dios de nuestras vidas, de nuestras futuras generaciones. Así que los que creen se van a oponer en todo momento. Ahora, también se menciona allí que ellos huyeron porque iban a ser ¿qué? Apedreados. Ahora, no debemos ver esta huida como si los apóstoles hubieran sido unos cobardes. Pablo lo que tenía era valor. En realidad lo que sucedió es que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos sabían que tenían todavía un ministerio, todavía una ruta por recorrer, un ministerio de plantación de iglesias. Así que fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos, llenos de sabiduría, deciden entonces dejar esa ciudad y pasar a otra más adelante. Vamos a regresar, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esto apunta a que nosotros como misioneros debemos tener mucho amor y paciencia. Se quedaron mucho tiempo allí con ellos, pero no descansando, sino que estaban predicando y enseñando con denuedo. Y esto debe ser una oración permanente en nuestra iglesia. Vamos a recordarlo, vamos a ir a Hechos 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús.
Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese pasaje pues tiene un contexto donde Pedro fue apresado y luego que es suelto, él cuenta de cómo lo amenazaron. Así que la iglesia se colocó en oración. A pesar de las amenazas, su petición de oración fue que pudieran predicar con denuedo, con poder, con valor, la palabra de Dios. Que esa sea una oración constante para nosotros, que no nos quedemos callados, sino que el Espíritu Santo nos dé denuedo, nos dé claridad para llevar el Evangelio a tantas personas que el Señor coloca a nuestro lado para llevar el mensaje de salvación. El Señor Jesús le dio el don apostólico a ellos de que pudieran hacer señales y prodigios. Esto ahora no es tan recurrente. El Señor es soberano con cada una de esas cosas. Ahora nosotros tenemos el Antiguo Testamento, cosa que no tenían los apóstoles. Apenas estaban iniciando. Allí ni siquiera se habían escrito las primeras cartas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Así que para corroborar el mensaje, el Señor, al igual que Él mismo hizo, entonces utilizaba ¿qué? Prodigios, señales y milagros. Es interesante porque dice que ese amor y esa paciencia permitió que muchos salieran de la oscuridad. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Esto en el versículo 4. Fue tan poderosa la predicación. Pablo, lleno de denuedo, logró dividir por medio del Espíritu Santo a esta ciudad. División en este caso no fue para mal, sino todo lo contrario, para bien, porque muchos de los que estaban llenos de religiosidad, de paganismo o de la ley, se vinieron entonces tras del Evangelio de Jesucristo. Ellos creyeron. Esto entonces nos lleva, transcurrido el relato, a nuestro segundo punto. En la misión predicamos a los que no conocen a Dios. Bueno, así como nosotros hemos escuchado que mucha gente dice conocer a Dios y mantener una relación con Dios, muchas otras personas sencillamente no conocen a Dios. Ni lo conocen ni lo reconocen. Allí encontramos los ateos y toda esta cantidad de religiones fuera que no son ni siquiera pseudocristianas, sino que tienen otro tipo de creencias. Entonces, como decía, Pablo y Bernabé, en vista de la persecución que tenía, con sabiduría y con prudencia se fueron a una nueva ciudad. Los apóstoles, nos dice el relato, que se movieron a Listra, a un pueblo allí cercano. Vamos entonces a leer versículos 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pues Pablo necesitó confirmar el mensaje. Vemos que este hombre que Lucas describe allí con tres cosas. Dice que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado, que jamás había podido caminar. Pues básicamente podemos hacer una relación o una aplicación con el estado lamentable del hombre hoy en día. Y bueno, y desde allí hasta ahora. El hombre está imposibilitado para buscar a Dios. El hombre está espiritualmente en bancarrota. Está en un estado lamentable. Lo interesante es que él estaba escuchando a Pablo. Y Pablo, con su discernimiento espiritual, movido por el Espíritu Santo y con el don que le dio nuestro Señor Jesucristo, decidió entonces hacer un milagro para confirmar su mensaje. Viendo que él tenía fe para creer en el milagro que iba a hacer, le dijo: levántate. Y él que se levantó y anduvo. Vamos a ir a 2 Corintios 12:12.
Dice así, 2 Corintios 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo a los corintios les está explicando su ministerio y lo que les está diciendo es que él, por ser apóstol, se han hecho ¿qué? Las señales apostólicas, sanidades, milagros, prodigios. Y esto fue algo que dio el Señor Jesucristo para ellos, para los apóstoles. Yo sé que este es un tema ampliamente discutido, pero como siempre debemos ir a la verdad de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que Dios no utilice hoy hombres para hacer milagros, pero no al igual que se lo dio a los apóstoles. Los apóstoles, como hemos visto en varias predicaciones, tuvieron ese don de poder hacer señales cuando ellos lo creyeron conveniente, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. No es que se utilizara, bueno, voy a hacer un milagro a ver qué pasa, no. Ellos, el Señor les dio sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo, fueron guiados siempre en sabiduría espiritual para que pudieran utilizar este don. Ahora, nos dice que como nosotros no tenemos este don apostólico, lo que sí tenemos hoy, como ya lo había mencionado, es la certeza del Nuevo Testamento. Entonces, hoy nosotros confirmamos nuestro mensaje con la palabra de Dios. Nosotros tenemos a disposición todo el mensaje, toda la revelación que nos ha dejado Dios para nosotros. Este canon ya fue cerrado completamente y no le falta ni le sobra absolutamente nada para que nosotros podamos ir a las personas a llevarles el Evangelio. Entonces, el milagro que podemos ver aquí, más bien lo podemos buscar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y es que el Espíritu Santo da convicción de pecado al que es inconverso. Eso lo podemos encontrar en Juan 16, 8 al 9. No lo vamos a leer hoy, pero puedes apuntarlo y más tarde leerlo. Eso en realidad, Dios está buscando a todas las personas y una de las funciones del Espíritu Santo es dar convicción de pecado al inconverso. Eso sí que es el milagro para manifestación. El milagro más grande que hay es la conversión de una persona. Vamos entonces a leer el versículo 11 y 18 para continuar. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificio. Bueno, lo que podemos aprender aquí es que Satanás siempre va a querer robarle la gloria a Dios. Listra era una ciudad gentil completamente pagana, donde se adoraban entonces los dioses míticos romanos. En Listra estaba la tradición de que los dioses Júpiter y Mercurio habían descendido en tiempos pasados a la ciudad, pero que todo el pueblo se había negado a creer en ellos y a ayudarles, a excepción de una pareja. Así que ellos en venganza decidieron inundar la ciudad para que todo el mundo se ahogara, a excepción de esta pareja que los había ayudado. Esta tradición, que se había transmitido a través de todas las generaciones en Listra, permanecía y era tomada en serio. Allí ellos, entonces, cuando vieron este milagro poderoso, pensaron entonces que estos dioses habían descendido. Nos podemos dar cuenta que el engaño de Satanás pues era muy grande. La reacción de Pablo y Bernabé fue romper sus vestiduras.
de acuerdo a la tradición que ellos tenían judía, ¿cierto? Ellos estaban supremamente preocupados por lo que estaba sucediendo y lo que hicieron fue que exponer la palabra de Dios. Ellos expusieron la palabra de Dios. Ellos hablaron del Dios nuestro, del Dios de los cielos, del creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hacía nuestro poderoso Dios. Pero dice que difícilmente pudieron detener estas cosas. La humildad de Bernabé y Pablo fue evidente. Hoy en día los hombres quieren hacer milagros, los grandes predicadores. Ellos se crean sus propios milagros para que sean exaltados. Ellos quieren atraer la atención a través de grandes prodigios, de grandes milagros, sencillamente para llevarse la honra y la gloria de nuestro Dios. Pero Pablo y Bernabé, todo lo contrario. Ellos antes estaban desesperados por lo que estaba sucediendo. Esto demuestra la humildad de estos dos hombres. La verdad es que los predicadores de hoy, esos falsos predicadores, esos falsos evangelistas, después Pablo le dijo a su joven discípulo Timoteo que los tuviera en cuenta. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3 y vamos a ir al versículo 1. 2 de Timoteo 3, 1 y 2 y después el versículo 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, padres ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como les decía, estos hombres solo aparentan la piedad. Son falsos predicadores, falsos evangelistas y desafortunadamente utilizan la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, para engañar a muchos. Desafortunadamente también de esos muchos se agradan de lo que ellos predican. Así que bueno, oremos para que el Señor nos dé gracia a cada uno de nosotros, para poder, en la medida que mucha gente nos consulta a nosotros sobre la palabra de Dios, que el Señor nos dé sabiduría, conocimiento de la palabra, para poder aclararles la verdad. Vamos a leer entonces, vamos a continuar con la lectura. Entonces, Hechos capítulo 14 y vamos a ir al 19 al 20, primera parte. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Entonces, en las misiones transculturales, la muerte siempre va a estar allí cercana, va a estar al acecho. No nos dice el relato si estos judíos que venían de otro lugar venían persiguiendo a Pablo y a Bernabé por la predicación que ellos estaban haciendo. Recordemos que Listra pues, es un pueblo multicultural y puede ser que estos judíos llegaron allí y cuando escucharon la predicación se ofendieron y entonces animaron a todos los que estaban allí para apedrear a Pablo. Y por supuesto el relato nos dice que lo lograron. Era lo que mencionaba antes. La oposición es influyente. A lo mejor también uno de estos judíos era un predicador poderoso y convenció a toda esta muchedumbre para que asesinaran a Pablo. Lo cierto fue que en el corazón de ellos lo asesinaron. Dice que lo apedrearon y lo dejaron afuera botado. Ese es el corazón de la oposición que nosotros tenemos. Gracias a Dios que donde nosotros vivimos, pues constantemente no somos acechados para matarnos. Pero como les decía, en las misiones transculturales, en otros lugares del mundo, nuestros misioneros sí corren ese riesgo. De ahí que no desfallezcamos en oración por ellos, que el Señor los guarde, que les dé sabiduría para que puedan predicar el mensaje de la palabra de Dios. Muchos de ellos arriesgan sus propias vidas. Lo cierto es que Pablo no murió, sino que reaccionó y dice que nuevamente volvió a entrar a la ciudad. Los que estuvieron allí, ¿quiénes fueron? Sus discípulos o los discípulos, aquellos que habían creído en Jesús. Los misioneros, ¿con quién pueden contar? Con nosotros. Dice allí que lo rodearon. Aunque allí fue física y literalmente, nosotros rodeemos a nuestros misioneros en medio de la adversidad.
en sus finanzas, en su fortaleza espiritual, que no decaigamos en las oraciones para que ellos puedan tener este ánimo que tuvo el apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros haría esto? Dice que Pablo, una vez que se levantó, volvió a entrar a la ciudad para seguir con su trabajo. Lo más probable es que nosotros, si nos apedrearan de esa manera, duraríamos 1 mes, 2, 3, 4 meses incapacitados. Pero Pablo tenía una fortaleza, así con esa misma fortaleza que persiguió a la iglesia, Pablo con esa misma fortaleza estaba predicando la palabra de Dios. Él entendía que era una misión que se debería hacer con carácter inmediato. Es decir, que se trata de dar el todo por el todo. Pasamos entonces a nuestro tercer punto. En la misión edificamos la iglesia. Vamos a leer entonces del 20 al 28. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, refiriéndose a Pablo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Como les decía, en medio de la misión edificamos la iglesia, y aquí podemos encontrar varias cosas que hizo Pablo y Bernabé como ejemplo para nosotros. Lo primero es que ellos estaban enseñando y haciendo discípulos, según el versículo 20 y 21. Dice que se quedaron en aquella ciudad y después de hacer muchos discípulos volvieron a Listra. Su propósito era cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos. Esto es supremamente importante. No solo debemos predicar el evangelio, sino que debemos hacerlos discípulos que puedan crecer espiritualmente. Dice también que ellos iban confirmando los ánimos de estos discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esto es supremamente importante. Nosotros necesitamos estar confirmados, es decir, que entendamos plenamente la verdad del evangelio, para que nuestra fe más adelante no se vaya a desviar. Cuando venga la adversidad, no nos tome por sorpresa o no nos vaya a golpear de tal manera que nosotros no podamos estar en pie. Como dice Pablo cuando escribió sobre la armadura de Dios, cuando venga el día malo y pase, nosotros podamos estar firmes. Dice también una verdad importante allí: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Algunos prometen el cielo, prometen dinero y prometen solo felicidad. Pero la verdad de la palabra de Dios dice que es necesario que pasemos por sufrimiento, por tribulaciones, para que entremos en el reino de Dios. En la medida que nosotros sufrimos, podemos acercarnos más a Dios, poder reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros y de entender lo que hizo Jesús en la cruz. Las tribulaciones van a pasar por nuestra vida en diferentes momentos, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Eso es un buen indicio que estamos en el camino correcto, que estamos entonces viviendo en el reino de Dios. Lo otro que también dice, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto nos habla del liderazgo. Estos dos apóstoles, como son llamados aquí, Pablo sabemos que era un apóstol de Jesucristo, pero aquí Bernabé, a pesar de que es llamado apóstol, pues no es en ese sentido. Él es apóstol en el sentido de que es el compañero de Pablo, fue enviado a la misión. Eso es lo que significa apóstol, enviado. Allí hay una diferencia y no debemos complicarnos por lo que dice aquí el término en el relato que dice los apóstoles. En este sentido se está utilizando para decir los enviados de parte de la iglesia. Ellos entendieron que ellos solos no iban a poder hacer esta obra.
era necesario entonces enseñar a otros hombres, discipularlos y entrenarlos. Por eso ellos pudieron ¿qué? Establecer ancianos en cada iglesia para que lideraran. La palabra anciano en la Biblia pues es un símil de pastor. A veces se usa indistintamente, o no a veces, se usa indistintamente, anciano o pastor. También dice que nosotros debemos hacer a toda la iglesia partícipe de la obra que nosotros estamos haciendo. De los versículos 24 al 27 dice que ellos volvieron haciendo todo un recorrido por las iglesias, pero finalmente terminaron a donde habían sido enviados, a la iglesia de Antioquía. Ellos tenían sujeción espiritual por esa iglesia, de donde ellos habían sido enviados. El trabajo ellos entendían que no solo era de ellos como misioneros, que la obra no era de ellos, sino que la obra que está haciendo Dios la hace la iglesia. Ellos fueron enviados entonces desde allí, llamados por el Espíritu Santo, y ellos regresan entonces a compartir la obra que Dios está haciendo a través de ellos. Ellos dan testimonio de la gran obra que está haciendo el Espíritu Santo en todo el pueblo gentil. Recuerden que la iglesia nace en Jerusalén con judíos y nunca pensaron ellos, aún ni los apóstoles, que el impacto iba a ser más grande en los pueblos gentiles. Hoy, entonces, a raíz de eso, la mayoría de creyentes pues somos gentiles. El pueblo judío pues ahora es una minoría muy pequeña dentro del mundo cristiano. ¿Qué más dice? Teniendo comunión. El relato se cierra en este capítulo con el versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Por supuesto, ellos allí estaban teniendo comunión, pero no la comunión de solo tener compañía. Por supuesto que hacían eso, pero como dice todo el relato, ellos estaban allí entonces predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, estaban discipulando y estableciendo liderazgo. Cuando regresan a Antioquía, con toda esta experiencia que traen, deciden entonces hacer lo mismo. Seguir predicando la palabra de Dios, seguir haciendo discípulos. Ya después más adelante veremos que Pablo permaneció un gran tiempo con la iglesia de Antioquía y allí también entonces levantó un liderazgo importante. Entonces podemos darnos cuenta que durante la misión Pablo y Bernabé utilizaron sus dones espirituales. Como mencioné al principio de este mensaje, cada uno de nosotros es dotado con dones espirituales para que hagamos el ministerio. Pablo en Corintios, en Primera de Corintios, habla del cuerpo de Cristo y cómo todo el cuerpo, constituido por diferentes miembros, tiene cada uno de ellos dones espirituales. Así que el cuerpo, sus miembros tienen diferentes funciones, así como tienen diferentes dones, para que todos nos complementemos para hacer una sola obra, la misión de predicar el evangelio de salvación y edificar entonces la iglesia. ¿Qué podemos encontrar aquí de los dones que resaltan durante este capítulo en estos dos hombres poderosos, en estos dos hombres servidores de Cristo? Encontramos el don de la profecía. Por supuesto, no es el don de la profecía como lo encontramos allá en el Antiguo Testamento, sino que es predicar con claridad y poder. Eso es el don de la profecía ahora en el Nuevo Testamento. Y eso lo puedes encontrar en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Encontramos también el don de la enseñanza. Dios le da el don a algunos hombres, a algunas mujeres, para que tengan la capacidad de enseñar con poder. No que todos no podamos enseñar, todos podemos enseñar, pero Dios de manera especial coge a algunos y les da ese don para que su enseñanza resalte, para que su enseñanza sea poderosa. También podemos ver el don de la exhortación. Ellos regresaron por las diferentes iglesias exhortando y dando ánimo en todas las iglesias para que permaneciesen como en la fe. Dice allí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que se permaneciesen en la fe. Ellos sabían que deberían exhortar a la iglesia, como nosotros debemos hacerlo, porque muchos cuando llegan, los nuevos creyentes, si son atropellados por el enemigo, si pasan por situaciones de adversidad, pueden desviarse de la fe pensando que Dios no está haciendo absolutamente nada.
Ellos no entienden muchas cosas espirituales todavía, necesitan crecer espiritualmente. Por eso necesitan de nosotros, los mayores, en el sentido espiritual, a ser animados, necesitan ser exhortados para que permanezcan firmes. Y también vemos el don del liderazgo. Como mencionamos, Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada una de las iglesias. Estos hombres, pues vemos que para hacer la misión mostraron, desarrollaron cada uno de sus dones. Hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, animados a predicar la palabra de Dios. Estuvieron en riesgo de muerte. Pablo más adelante lo va a mencionar, ¿cierto? Que él pasó por muchísimas cosas escribiéndole a los corintios, muchísimas cosas, pero nunca decayó su ánimo para seguir con la tarea que Dios le había dado. Vamos entonces a concluir con el siguiente versículo. Quiero que vayan y busquen en sus Biblias 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 21 al 23, que dice así: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pues estas palabras escritas por el mismo apóstol Pablo a la iglesia en Corintio son precisamente lo que vimos en el pasaje del día de hoy. Los judíos pedían señales y los apóstoles hicieron señales, milagros y prodigios. Nos dimos cuenta que en ese mundo gentil se pudo también ver una señal, pero sabemos que los griegos que pedían sabiduría. Por eso Pablo explicó completamente el evangelio. Él les habló del Dios, los invitó a que reconocieran al Dios creador, utilizando una estrategia diferente con los judíos que con los gentiles para predicar el evangelio. Y por último, este versículo nos enseña algo súper importante en lo que debemos estar enfocados. Nosotros predicamos a Jesús, al Cristo resucitado. En eso está la estructura de nuestra fe. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Esa es la columna fundamental, los fundamentos del cristianismo. Jesús, el Cristo resucitado. Entonces, es por medio del evangelio, no hay otra manera. Dios le plació que cada uno de nosotros predicara. A mucha gente le va a parecer locura o le ha parecido locura. Con seguridad, muchos de nosotros hemos experimentado eso, que nos digan que cambiamos completamente, que estamos locos, que nos lavaron el cerebro. A la gente le parece locura, pero nosotros conocemos la verdad espiritual. Lo cierto de todo esto es que teniendo la verdad, nosotros ya fuimos recompensados para vivir con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por el mensaje que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias por el relato de Lucas y gracias por la vida de Pablo y Bernabé, Señor. Estos hombres que nos dan ejemplo de su fe, de la llenura del Espíritu Santo, de la obediencia, Señor, al dejarse guiar por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que las misiones son importantes en la iglesia, las misiones locales y las misiones transculturales. Nos enseñas que debemos estar preparados, Señor, que en todo momento va a haber oposición, Señor, que debemos estar entrenados, Señor, para predicar a los que dicen creer y a los que no creen absolutamente nada, Señor. Llénanos del conocimiento de tu palabra. Guíanos para cada día, Señor, poder tener el estudio, la meditación, para poder crecer, Señor. Danos de nuevo, Señor. Oramos como la iglesia primitiva, Señor, que en medio de las amenazas, Señor, podamos predicar con denuedo tu palabra, Señor, sabiendo que tú vas a hacer milagros, Señor, el milagro de la salvación en muchos, Señor. Ayúdanos a compartir nuestro testimonio de cómo llegamos a tus pies, Padre, que se hace el milagro que podemos predicar, Señor, a otros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por todas esas personas que están a nuestro alrededor, que necesitan escuchar el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a predicar al Cristo resucitado, Señor. Padre, guíanos, no nos dejes desviar, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad con esta congregación. Te agradecemos por la provisión a cada uno de nosotros
y te agradecemos, Señor, porque podemos predicar abiertamente tu palabra. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y la pregunta para algunos de ustedes: ¿y tú ya entregaste tu vida a Jesucristo? Como vimos, hay muchos que dicen conocer a Dios. No sé si tú piensas que conoces a Dios, pero en realidad no lo conoces. O no sé si tú definitivamente no conoces nada de Dios. Lo cierto, la verdad, es que tú estás en pecado y que Dios quiere reconciliarse contigo. Para eso envió al Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti. Necesitas entender que el pecado tuyo ha levantado una barrera que te impide comunicarte con Dios y que esa barrera ya la derribó Jesús en la cruz del Calvario. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, yo te invito para que puedas acompañarme en una oración en lo íntimo de tu corazón, para que puedas manifestar con tu boca lo que Dios ha hecho en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado no me ha dejado relacionarme con el Dios de las alturas. Señor Jesús, te invito para que tomes control de mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieres que yo sea. Yo me arrepiento delante tuyo y creo en tu promesa que no me dejarás ni me desampararás. Te invito, Señor, para que puedas entrar y que seas el Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración manifestando el deseo de tu corazón, te puedo dar la bienvenida al reino de Dios. Ahora, por el poder del Evangelio, eres un hijo de Dios. Dios te bendiga. Y a todos ustedes, mis hermanos, una bendición especial. El Señor les bendiga rica y abundantemente.